Hola, hola. Gran Bueno, día. gran día para toda la tribu, gran día, qué rico saludarnos de nuevo. Este miércoles 7:30 de la noche, como saben, nuestra cita aquí por las redes sociales, por Facebook, por Instagram Live, en Tomando Café. Hoy tomándonos un cafecito, Claudita se está Una tomando una agüita. agüita. Y bueno, qué rico estar acá, qué rico este espacio para que conversemos, para compartir un poquito de los diferentes procesos, de los diferentes escenarios que hemos estado viviendo. Para nosotros siempre es un honor, es un placer poder compartir un poco de nuestra historia, de la información que nosotros practicamos en nuestro día a día. Quiero que sepan que nada de lo que nosotros hablamos acá lo hablamos desde la simple teoría, lo hablamos también desde nuestra práctica. La parte teórica es importante, la parte teórica da una fundamentación, la parte teórica le da una respuesta a nuestra mente racional, digámoslo así, a un aspecto de nuestra mente, pero la práctica es la clave, la práctica es eso que nos lleva a llevar, valga la redundancia, que nos lleva a llevar la información a nivel teórico hacia una conciencia, hacia un resultado genuino en nuestra vida. Es importantísimo la práctica. Bueno, aquí vamos saludando a los que vamos integrándonos, a los que vamos ingresando. Qué rico. Hola Lili, ¿cómo estamos? Lilia. Doña Lilia, gran día. ¿Cómo ha estado? Bueno, bueno, recordemos que podemos hacer preguntas, podemos comentar, podemos compartir lo que queramos compartir desde nuestro sentir por las redes, precisamente por aquí, por Facebook, por Instagram, y pues estaremos abordando las diferentes temáticas. Recordemos, todos los miércoles 7:30 de la noche nos estamos reuniendo aquí en vivo. Todo queda grabado, estos espacios, estos episodios quedan grabados y los pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? Los pueden Sí. encontrar en la plataforma de YouTube, también Tribu Solar, o los pueden encontrar también en Facebook. Ustedes simplemente entran al grupo de Facebook, al perfil, dime amor. Tengan en cuenta que en Facebook se borran cada 30 días, creo que es, como Ok. por políticas de Facebook. Los en vivo se borran y entonces por eso los estamos subiendo a YouTube. Ahí están. Pues no todos, pero sí una gran parte de los envíos. Una gran parte de los en vivos están ahí, los pueden encontrar ahí. También quiero recordarles que en Spotify, si ustedes entran a Spotify y entran a Mañanas con Propósito, Tribu Solar, van a encontrar más de 400 podcasts que tenemos ahí disponibles, donde hemos hablado de muchísimos temas, hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de relaciones de pareja, hemos hablado de relaciones de padre e hijos, de madre e hijos, hemos hablado de todo tipo de información. Hemos hablado de cómo funciona la mente, de cómo funciona el proceso de la vida. Y cómo funciona me refiero a cómo nos ha funcionado a nosotros. A mí me gusta, amor, siempre ser muy claro con esto, con este ejercicio. Siempre nos gusta ser muy claros cuando nosotros damos una información, y quiero que sepan que esta información nosotros la damos, repito, desde nuestra práctica, desde lo que nos ha dado resultados en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué resultados en nuestra vida? Una vida que tiene situaciones, una vida donde obviamente vivimos escenarios que hay que aprender, pero hemos ido encontrando, porque seguimos afinando esa fórmula, ¿cierto? Esa fórmula, digamos, individual, Ujú. que cuando la llevamos a la práctica nos ha acompañado a vivir una vida en armonía y en equilibrio. O bueno, una vida cada vez más armoniosa y cada vez más en equilibrio, porque sería muy arrogante, muy tonto decir que es que ya estamos ya completos, Ujú. bueno, terminados, que ya terminamos el proceso, ya listo, ahora sí, somos los santos, y no, no se trata de eso. Nosotros también estamos aprendiendo, y de hecho esa es la magia de esta escuela Tribu Solar, es una escuela viva, es una escuela que está evolucionando, se está actualizando constante y continuamente. Es posible que ustedes nos escuchen abordar una situación hoy en día que más adelante, en unos días, en unos meses, la abordamos con un elemento diferente. No estoy diciendo que estemos cambiando todo el tiempo, yendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, no, simplemente vamos
actualizándonos, vamos afinando, vamos involucrando situaciones, vamos de pronto identificamos, venga, esto ya no funciona así, vamos a ver cómo puede funcionar de una forma diferente, y esa es la magia de todo este proceso de una escuela de sabiduría, ¿sí? Tengan Y en de una cuenta, escuela viva, ¿no? de una escuela viva, ¿sí? Para nosotros, una escuela de sabiduría, como es la tribu solar, debe sí o sí estar sujeta a transformaciones dentro de su proceso, ¿sí? A medida que los que hacemos parte de la escuela estamos transformando nuestra vida. No nos interesa una escuela doctrinaria, no nos interesa una escuela dogmática, ¿sí? Donde las cosas son, como dicen por ahí, a rajatabla. ¿Por qué? Porque es que me lo dijo fulanito, porque es que lo dijo tal maestro, tal maestra. Está muy bien para nosotros la información que entregan los maestros y maestras de todas las culturas, civilizaciones. Estudiamos muchísimo también toda esta información de los andinos, de los del continente de la India, de los del continente europeo. Estamos estudiando, investigando para poder llevarlo a la práctica en nuestro propio proceso de vida, y eso nos va a dar un resultado específico a cada uno de nosotros. Por eso a nosotros nos gusta, digamos, acompañar a que el estudiante ponga en práctica la información y obtenga sus propios resultados. Dime. A mí me gusta mucho eso de la escuela, amor, que lo que realmente, bueno, busca no, pero el propósito de la escuela realmente es aprender y cuando es para aprender, todo sirve, Todo ¿sí? sirve. Todo sirve. Es muy rico y a mí me gustaba mucho todo este proceso porque no se trata de rechazar porque dijo esto, porque dijo aquel, o porque es la iglesia, o porque es oriental, o porque lo que sea, sino de, venga, está interesante esta información para estudiarla, integrarla y transformarla en una fórmula, puede ser, porque lo más importante, lo que a mí más me ha gustado de esta escuela es que precisamente no se queda en la creencia, sino que llega hasta ese punto de la certeza, ¿sí? Abrazamos la creencia y la abrazamos en el sentido de que la integramos, vamos a profundidad y, y empezamos a ir como a la esencia, ¿no? A lo que realmente hay detrás de esa creencia y volverlo realmente una certeza. Fíjate, y con esto no estamos diciendo que, no sé, que en la tribu solar se fomente todas las prácticas y venga, es que todo está perfecto, todo está bien. Sí, todo está perfecto para aprender. Y cuando uno aprende, empieza a ordenarse, ¿sí? Para nosotros siempre la práctica es muy importante, la experiencia es muy importante. Y en ese orden de ideas, en la tribu solar, nosotros no rechazamos nada, ¿sí? Ojo, con eso no quiere decir que fomentemos todo, ¿sí? Eso es algo importante. Cuando digo que no rechazamos nada, es que no estamos interesados en meterle miedo al estudiante o llenarnos de miedo nosotros a través de lo que estemos pensando, lo que estemos sintiendo, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de cualquier cosa que esté surgiendo en la mente, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es importante? Venga, si usted tiene una información en la mente, obsérvela. Mire a ver cómo puede experimentar aquello que tiene en su mente de una manera que no genere un desequilibrio en el otro ni un desequilibrio en usted, ¿sí? Venga, no, es que en la escuela dicen que todo está permitido, entonces yo quiero ir a golpear al otro. Sí, pero espérese, porque es que eso es un desorden. ¿Por qué es un desorden? Porque a usted no le gustaría que lo golpearan, ¿sí? Entonces, si usted quiere golpear al otro, si usted tiene un pensamiento, ¿sí?, de violentar al otro, si usted tiene un pensamiento de golpear a otra persona, eso no está mal. Ahí es donde yo digo, nosotros no rechazamos el pensamiento, pero tampoco se trata de ir a ejecutar el pensamiento, llevarlo a tener que ir a golpear al otro, porque es que supuestamente todo es perfecto para aprender. Aprenda de la información que tiene en la mente, pero sin necesidad de tener que violentar al otro ni violentarse a sí mismo, ¿sí? Y eso es un equilibrio. Eso es una línea muy delgada dentro del proceso del aprendizaje, ¿sí? Porque si no podemos entrar en lo que han llamado el supuesto libertinaje, ¿cierto? Que todo está permitido y yo como me amo supuestamente, entonces me lo permito todo, y si entonces estoy en una relación que no me gusta porque no me da lo que supuestamente yo quiero, entonces acabo con la relación, entonces me voy de la casa, dejo a mis hijos. Usted lo puede hacer. Nosotros no rechazamos
ese impulso que está en su mente, posiblemente, esa reacción que quiere emerger a la práctica, a la acción. Lo que nosotros estamos diciendo es, venga, obsérvese, mire a ver qué es la información que usted tiene en su mente. Y antes de usted ir a reaccionar de la forma en que usted tiene en su mente, o sea, de esa forma que está emergiendo en su mente, investíguese, estudie, acepte que tiene eso, ¿sí? Venga, acepto que yo quiero irme de la casa, por ejemplo. Acepto que ya no quiero, o sea, que quiero irme de este lugar porque no aguanto más, lo que sea, estar aquí o con mi compañera o con mis hijos, listo. Acepto que siento eso, acepto que pienso eso, pero espérese, antes de usted reaccionar, porque eso es reaccionar. Cuando uno simplemente lleva a la acción, inmediatamente es un impulso después o a través de una sensación o de un pensamiento, sin darle un trámite, sin darle un proceso de observación, de investigación, sin llevarlo hacia el laboratorio mental, hacia el laboratorio psicológico. Es que es muy violento, se vuelve Es muy violento, exacto. Es como masticar, ¿no? Si yo llevo una cucharada a la boca de un alimento, si yo lo trago así entero, es muy violento para el cuerpo. Es lo mismo que reaccionar. Exacto. Mientras que si tengo la situación, la mastico, observo como muchas perspectivas, pues también me da como un tiempo de digerir la situación. Exacto. ¿Por qué nosotros no rechazamos, entre comillas, nada? Porque es que si está surgiendo una información en la mente, pues está surgiendo por algo. Es que ese es el punto. Está surgiendo por algo. Los pensamientos no llegan a la mente, los sentimientos no llegan a la mente porque sí, porque me comí una galleta o porque me tomé un vino. ¿Sí? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones emergen en el cuerpo o en la mente por una información que tenemos en la mente. Y es una información que está influenciando y determinando cada paso que yo doy en mi vida. Y si está ahí, yo debo reconocer esa información para poder aprender de ella y trascenderla, ¿sí? Si usted tiene un pensamiento que no le gusta, con mayor razón debe aceptar que está ahí. Acepte que está ahí, ¿sí? No lo rechace, no luche con él. Ahí es donde nosotros decimos que aquí en la escuela nosotros no rechazamos nada. Sí, pero repito, no porque estemos llevando y reaccionando y llevando a la ejecución todo lo que llega a la mente, porque no se trata de eso. Se trata de aprender a dominar nuestra mente. El ser humano ha llegado a la cúspide de la evolución. El ser humano es la cúspide de la evolución de la energía manifestándose en este planeta. Y ahorita, y podemos profundizar ahorita, vamos a hablar un poquito de esta dinámica, de esta información, del proceso del ciclo de transmigración de las almas, ¿sí? Cómo ha llegado la energía, eso que llaman la alma, a la experiencia humana. Cuando nosotros escuchamos, ¿no?, lo que nos dicen hoy en día, que es que el ser humano es un simple animal que por azar, o por los azares evolutivos, llegó a desarrollar un cerebro, ¿cierto?, que lo tiene en la posición que lo tiene, lo único que nosotros pensamos es, venga, yo dentro de mi proceso, yo siento que esa información, venga, algo le falta, hay un vacío en esa información, ¿sí? Esa capacidad de conciencia, esa capacidad de observarnos, esa capacidad de cuestionar nuestra propia existencia, tiene que tener un propósito mucho más allá de simplemente un resultado azaroso a través de un proceso evolutivo por influencia de un entorno o de un proceso genético, celular, atómico y ya, ¿sí? Ahí es cuando nosotros cuando empezamos a investigar, empezamos a darnos cuenta que el ser humano a través de la historia, ¿cierto?, a través de todos los procesos que ha vivido, que ha experimentado, a través de todas las civilizaciones, ha llegado a una cierta comprensión de su lugar dentro de este proceso, su lugar dentro de este planeta. ¿Qué pasa? Que el ser humano puede cuestionarse o puede hacerse, digamos, preguntas a nivel moral, por ejemplo, que eso no lo hace un animal, eso no lo hace un animal, ningún animal, por muy evolucionado que esté, ¿sí?
¿Qué es lo que hay detrás dentro del proceso del ser humano que podemos llegar a ese punto de trascender lo que tenemos en la mente, de trascender un instinto? Un instinto, eso no lo hace ningún animal. Ningún animal puede trascender un instinto, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos a muchos animales, por ejemplo, que cuando se muere un familiar, el hijo incluso, se lo devoran, por ejemplo. Hay muchos animales que hacen eso. Cuando nacen como con malformaciones o defectuosos o que no son aptos, ¿no has visto? Como que se los comen antes de que empiecen a crecer. O expulsan, por ejemplo, al cachorro o al polluelo o a la descendencia más débil, ¿sí? ¿Qué pasa dentro del proceso psicológico y más profundo, más allá aún del ser humano, que tiene una capacidad para ir más allá, para ir hacia un contenido más allá de la forma? Así eso no represente ninguna ventaja evidente a nivel evolutivo, que es lo que nos ha hablado, digamos, la evolución darwiniana, ¿sí? Que todas las especies evolucionan en términos de competitividad, ¿cierto? Digamos, la supervivencia del más apto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en el proceso del ser humano que toma acciones, toma elecciones dentro de su proceso de vida que a todas luces no representa una ventaja evolutiva, una ventaja competitiva aparente? ¿Sí me hago entender? Pero aún así lo hacemos. ¿Cómo funciona la dinámica de la compasión? ¿Cómo funciona la dinámica del amor? Que un ser humano incluso puede llegar a inmolar su propio cuerpo por otro, ¿sí? Eso no lo vemos en el reino animal. Eso no lo vemos en ninguno de los otros reinos de la naturaleza. Entonces, el ser humano ha conquistado la cúspide evolutiva de la experiencia de la manifestación de la materia en este planeta. Y ahí es donde nosotros entonces decimos, venga, no se trata de rechazar, no se trata de polarizarnos hacia una mente instintiva, porque la mente que está buscando tomar ventaja de las situaciones, la mente que está buscando siempre vivir lo que le gusta, ¿sí? Experimentar la sensación placentera y rechazar la sensación que no es placentera, es una mente muy animal, es una mente muy instintiva, ¿sí? De ahí, por ejemplo, el sacrificio. El sacrificio es una virtud, si lo queremos llamar, 100% humana, ¿sí? Ese sagrado oficio dentro de un proceso que va mucho más allá de una forma, ¿no? Por eso aquí nosotros en esta escuela, y no solo en esta escuela, sino en todas las escuelas de sabiduría y amor, es clave aprender a habitar el centro. Y repito, con esto no quiere decir que nosotros no identifiquemos prácticas que no se deben hacer. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que uno no debe asesinar a otra persona, ¿sí? Uno no debe asesinar a otra persona. Uno no debe violentar a otro ser vivo, ¿sí? Por simple satisfacción o por simple deseo o por simple, no sé, impulso, ¿sí? Que viene desde un proceso inconsciente. Eso nosotros lo sabemos. Nosotros nunca le vamos a decir a un estudiante o un consultante, venga, es que usted tiene que ir a golpear a esa persona para usted poder liberar su ira, libere su rabia, ¿sí? Vaya y golpéelo y así va a poder usted liberar esa energía y poder avanzar y evolucionar y todo lo que usted quiera. No, eso no funciona así. O ir a quitarle la cosa que cree el otro que es de él. Así nosotros sepamos que todo es de todos y nada es de nadie, ¿sí? Yo me acuerdo alguna vez, cuando yo estaba comenzando en este sendero dentro del proceso hacia el interior, yo me acuerdo que yo pensaba una cosa, yo pensaba, las cosas no son de el que las tiene, sino del que las necesita, ¿sí? Mira lo que yo pensaba. Entonces yo con esa justificación hacía y deshacía, ¿sí? Porque es que, no, mira, es que vos no estás usando eso y yo lo necesito. Entonces yo me sentía con el derecho moral, o sea, moral, ¿sí? De tomarlo, ¿sí? O sea, es más, a mí me parecía que ese era el orden, ese era mi nivel de conciencia en ese momento. Y a medida que fuimos avanzando, profundizando, empezamos a comprender cómo funciona la dinámica también del equilibrio y del desequilibrio, ¿sí? Y resulta que
las cosas no son ni del que las necesita ni del que las tiene, las cosas no son de nadie y son de todos. Pero si hay un ser humano que está apegado a un objeto, que está pegado a una cosa que considera suya, que está entregando una cantidad de energía a todo nivel, emoción, energía, no sé, dio una energía dinero, dio una energía física, venga, Y yo por... reconocerlo también. Exacto, reconocer el proceso de ese ser humano, que está viviendo ese ser humano. ¿Yo por qué tengo que ir a quitar eso? ¿Sí? ¿Yo por qué tengo que ir a tomar eso? Ahora, si a mí me falta eso, ¿qué es entonces lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo tengo en mi mente? Si a mí me falta alimento y yo no tengo que comer y creo que tengo que ir a quitarle el alimento al otro, más bien yo tengo que hacer un proceso de profunda introspección y reflexión, de mirar qué es lo que pasa en mi vida, qué es lo que está pasando en mí, en mi interior, que estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Ahora, si yo tanto necesito eso, pues vaya y pídalo, pues vaya y pregunte. ¿Mm? Obsérvese, céntrese. A eso es a lo que nos referimos, amor, con esta dinámica, porque muchas personas, o bueno, no sé si muchas, pero algunas personas, cuando nosotros hablamos de todo este ejercicio de que, venga, todo está permitido para aprender, la idea no es reprimirse, ¿cierto? Entonces muchas personas como que se van a la otra Ah, polaridad. entonces yo puedo hacer tal cosa. Ah, entonces el otro puede hacer conmigo barrer y trapear. Ah, Exacto. entonces es como que... Y sí, pueden hacerlo, más Ujú, no es como lo que se debería hacer. ujú, Por ejemplo, ahí lo que tú hablas, el tema de la represión, es muy interesante porque, por ejemplo, lo que la mayoría de las personas más reprimen es la ira, ¿sí? O reprimimos, me incluyo ahí también. ujú. Y es como, bueno, usted puede gritar, usted puede pegar un grito, pero no tiene que ir a gritar a otra persona. Usted puede ir a gritar en un cojín, usted puede ir a gritar en un balde con agua, usted puede ir a gritar debajo de la piscina. Pues es muy fácil, no es que no pueda gritar, usted puede hacerlo, más cómo lo va a hacer, ¿sí? ¿Cómo va a ejecutar esa acción para no seguir reprimiendo, para no seguir conteniendo eso en el interior? eh, Usted en un momento no tiene ni una piscina, ni un cojín, ni nada ahí, bueno, apártese un poco y vaya y grite. Sí, también, o sea, es permitido y es permitirse uno darle tránsito a esa emoción, pero no con el otro. O sea, pare un segundo también, como que empiece a digerir la situación, no espere que es que yo tengo que sacar eso, bueno, salga un momentico, grite, haga lo que tenga que hacer. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven, yo le daba muchos puños a las paredes, Ujú. hasta que también me di cuenta que eso me hacía mucho daño. O sea, yo a veces no podía ni cerrar la mano después de haber pegado el puño en la pared. Y era como que, uy, no, espere, ya me di cuenta que esa tampoco es la forma. Entonces empecé a experimentar y a explorar también cuál es su forma, ¿sí? Ahora que dices eso también, llega a la mente, ¿no? Como, bueno, está perfecto. Hay que ir aprendiendo cómo funciona la dinámica, Hay que ¿cierto? ir afinando Hay que ir también. afinando. Y Ujú, parte de afinar es evolucionar, ¿sí? ujú. Y evolucionar significa precisamente lo que hablamos ahorita del ser humano, empezar a llegar a esa cúspide de lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense lo que dice Claudia, la violencia o la ira reprimida, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ir evolucionando dentro de la gestión de mi ira, la comprensión de mi ira, la evolución dentro de mi relación con mi ira, Ujú. ¿sí? Porque perfecto, listo. Resulta que yo pasé de una polaridad que es la represión absoluta, por dar un ejemplo, y me estoy empezando a permitir. Perfecto, entonces ahora estoy gritando y venga, tengo una rabia, una ira, entonces me corro. Antes le gritaba al otro en la cara, ahora le grito pero a 2 metros, ¿sí? Después ya ni siquiera lo miro, sino que grito, ¿sí? Y así.
¿Cómo podemos ir evolucionando? Porque no se trata solo de quedarnos ahí. Fíjate que hay muchas personas que cuando empiezan a escuchar este tipo de información, uno los ve que llevan 2, 3, 5, 10, 20 años haciendo lo mismo. O sea, el mismo grito, el mismo golpe a la almohada, y uno dice, venga, espérate, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? O sea, está perfecto. Fijémonos, por ejemplo, el proceso. Es que ahí en eso que tú estás diciendo también queda en que, bueno, listo, ya le diste tránsito a tu energía, ahora vas a digerir la situación, o sea, ¿por qué y para qué se manifestó esto? Se supone que hay que ¿Desde dónde aprenderlo. se supone? No, hay que Hay que aprender. Por aprenderlo. eso, no, me En- refiero a, se supone que se está aprendiendo y se evoluciona dentro del claro, proceso. entonces si no se da ese proceso después de, ¿sí? Después de manifestar, de no reprimir, pues se queda simplemente en lo que en lo que tú estás diciendo, simplemente la forma de cómo puedo liberar esto que estoy sintiendo, Y ya. cómo, y ya, pero realmente hay que ir más allá. Claro, es que ahí es lo que yo digo. Ese proceso de evolucionar nos va llevando Incluso, hasta que llega al punto de trascender la ira. incluso tú puedes sentir ira y ya llega un punto donde no sientes ya por Ese tanto impulso. Ujú. tiempo, ¿sí? O sea, usted puede que se enoje con su compañero y si antes le duraba una semana y usted no le hablaba una semana, que a mí me pasaba eso, y ley del hielo, ignoraba todo y una semana en silencio sin darle tránsito también a esto, el otro cómo va a saber, o sea, va a adivinar, espere, hay que también procesar todo lo que se sintió y lo que se está sintiendo después del grito, o sea, todo, integrarlo y continuar, o sea, Avanzar. avanzar a través del aprendizaje. Claro, y es que cuando empezamos a aprender, cuando realmente empezamos a aprender, se empieza a dar un proceso de transformación en la misma gestión de la información, Ujú. de la misma gestión, por ejemplo, de la emoción. Fíjate, por ejemplo, cómo era hace 200 años, 300 años, bueno, cómo nos cuentan que era hace 200, 300 años, ¿sí? Usted tenía un problema con alguien y se agarraban a machetazos, a espadazos y se mataban, incluso había métodos legales, ¿sí? Donde usted Ujú. iba y es que me El ofendió el duelo, duelo, ¿cierto? Entonces me ofendió, entonces iba y legalmente había un testigo, iba y el que o primero se todo el matara. pueblo. Exacto, el que primero se matara, listo, ya ahí quedó resuelto. Fíjate que, claro, en la parte externa va evolucionando. La pregunta es, ¿el proceso interno también va evolucionando? ¿Nosotros también hemos estado evolucionando o simplemente hemos adaptado nuestro comportamiento a las leyes actuales? Porque es que eso es bien interesante. A ver, ¿qué pasaría si no existieran las leyes como existen hoy en día? Que no hubieran las leyes humanas, externas. ¿Cómo funcionaría el ser humano? Porque es que hoy en día el ser humano reprime mucho y su conducta está muy determinada por el miedo, por ejemplo, que le tiene a la ley de los hombres, ¿sí? Pero eso es muy relativo, amor, porque mira también que últimamente, pues, según las estadísticas y todo esto, después de que pusieron esa ley o esto que esta condena que es feminicidio, como que ha aumentado, o sea, a la gente tampoco como que le importa. Es bien Es muy interesante. interesante porque es lo que tú dices, es un impulso y en medio de ese impulso tú no estás pensando, uy, no, pero es que si la mato, me Es que ahí está el meten punto. Es que ahí feminicidio está el y punto. son Fíjate, tantos años, o sea, la gente no piensa en eso, o sea, simplemente se acciona y ya. fíjate, es que ese es el punto. Fíjate que entonces estamos hablando de una supuesta ley externa muy evolucionada. Yo no estoy diciendo que sea así, pero fíjate, aparentemente muy evolucionada, Ujú. pero a nivel interno sí estamos evolucionando. Si hay un nivel de conciencia que se esté trascendiendo, ¿sí? O realmente estamos hablando de una cantidad de seres humanos que tenemos todavía una mentalidad medieval, ¿sí? Ujú. Básicamente medieval, pero con unas leyes del siglo XXI, ¿sí? Y eso es muy jodido, porque entonces fíjate, es que mira, por ejemplo, a dónde también empieza a dirigirnos esta razón, este raciocinio, ¿sí? Claro, como ahorita hay tanta represión, o digamos,
tanto orden en teoría externo, control, ¿cierto? Fíjate que, por ejemplo, y no hay desarrollo, no hay un orden interno, o sea, lo que estamos diciendo es una cantidad de seres humanos con una mente instintiva medieval, pero con Es unos un desorden mecanismos, muy ordenadito, pero es un aparentemente. desorden ordenado afuera, pero Ujú. muy desordenado adentro. Entonces, por eso vemos una explosión de síntomas, enfermedades mentales, enfermedades infecciosas, todas las enfermedades que son a nivel de inflamatorio, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, no sé, la medicina se jacta de que hemos erradicado yo no sé cuántas enfermedades, pero no cuentan cuántas enfermedades nuevas Ay, en teoría han emergido o cómo se han disparado la cantidad de algunos tipos de enfermedades que antes no había, ¿sí? Que sí. antes era muy raro. Nada más fíjate las estadísticas del autismo en los Estados Unidos es muy interesante. Estamos hablando que hoy en día es como uno de cada 30 y algo niños es diagnosticado con autismo, diagnosticado, yo no estoy diciendo que lo tengan, que es diagnosticado, cuando hace 50 años estamos hablando de uno en miles, ¿sí? Entonces, claro, empezamos a ver que la tecnología, el proceso colectivo, entre comillas, pero es un colectivo muy artificial, ¿sí? Está evolucionando muchísimo a través de la razón, porque es que es la razón, es el razonamiento el que está evolucionando un montón, amor. Porque, o sea, la razón nos dice que no nos podemos matar y descuartizar, ¿sí? La razón nos dice que cómo nos vamos, cómo por un conflicto, cómo porque miró a mi esposa, entonces yo lo voy a retar a que nos matemos. No, Un duelo. la razón no dice eso, pero la acción, el proceso interno todavía está ahí, está primitivo, instintivo, Sí. ¿sí? Entonces ahí es donde se está generando una brecha tremenda entre el proceso de actualización interno del ser humano y el proceso de actualización externo, ¿sí? Y esa brecha tan grande es la que está generando una cantidad de conflictos Mm. tremendos. Sí, nomás mira la inteligencia artificial. O sea, no por verlo algo negativo, de hecho es un instrumento muy valioso, más también de alguna manera como que el ser humano también ha perdido ese ánimo de pensar, de sentarse a, venga, de dónde venimos, todo esto, no, simplemente uno llega, lo escribe y prrrr, lanza una respuesta. ¿Sí? Y antes, pues digo yo antes, en esa época donde estaban los filósofos, pues como esta sabiduría, ellos no tenían ni internet, ni ChatGPT, ni nada, y llegaban a unas conclusiones, llegaban a la profundidad de las situaciones, porque simplemente no hacían nada más que dedicarse a su proceso de investigativo interno, ¿sí? Ujú. Ellos mismos se actualizaban, no había chat GPT, pero ellos internamente iban actualizando esa sabiduría cada vez que hacían clic con, uy, y ahora es muy interesante porque ahora dicen, no, que la ley, comprobaron la ley de yo no sé quién, que hace yo no sé cuántos miles de años la dijo, Ya lo y es hablaban. como, pues si ya lo habían dicho, es como ese anhelo de a ver si es verdad, pero como así, o sea, hace años lo decían. Y a mí había algo que me parecía muy interesante, amor, y es que, por ejemplo, todas estas medicinas sagradas, como las plantas y todo eso, cómo los indígenas hacían esa mezcla de esta planta con esta otra planta y creaban un componente antidepresión, anti no sé qué, visionario, o sea, unas medicinas súper poderosas. Y es como que ya sintetizaron esto y se dieron cuenta que este componente hace que el ser Algo humano, que llevaban sí, miles de es generaciones utilizando. Claro, como es que es tiene pura mucho, sabiduría interior. exacto, y tiene mucho que ver con esa desconexión precisamente del proceso interno, con la Ujú. represión interna, tiene que ver con toda esa desconexión absoluta del proceso interno, nos hemos perdido en la forma, ¿sí? El ser humano Mira, se ha acá Jim perdido en la está forma, ya vamos preguntando a mirar aquí cositas. lo que dice Jimmy, el ser humano se ha perdido en la forma. ¿Qué quiere decir se ha perdido en la forma? Que lo que dice Claudia, entonces, sabidurías ancestrales que usted puede ir a corroborarlas dentro de su proceso interno. Entonces, si la máquina que de la actualidad no lo dice, entonces
Entonces, para la humanidad Todavía hay no es duda. real, Ujú. ¿sí? No, o está en Está en duda, cuestión, ¿sí? ajá, se cuestiona. No hay como un verdadero valor del proceso interno genuino, ¿sí? Porque se ha dado un ejercicio de competitividad, De de reconocimiento, reconocimiento, de demostrarle al otro, ¿cierto? De de demostrarle al otro, aprobación también. exacto, que nos hemos perdido en ese sendero hacia nuestra propia experiencia, que solo nos interese a nosotros para nuestro propio desarrollo, compartir la información y que el que quiera practicarla pueda encontrar esas respuestas en su interior. ¿Sí? Pero es bien interesante este ejercicio. A ver, vamos a leer aquí, nos dice Jimé, nos dice, ¿qué pasa con esa ira que sale de repente y luego uno no entiende qué pasó? ¿Por qué esa reacción? Debemos buscar su origen, pero si no lo encontramos, ¿dónde debemos ver? ¿Cómo guiar a quien no entiende por dónde buscar? Bueno, lo primero que hay que hacer es guiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Si tú ya sabes cómo encontraste el origen de tu ira, es muy fácil acompañar a otro a que lo haga, acompañarlo a que él lo haga, ¿sí? Si yo no lo he hecho en mí, pues no voy a saber cómo, ¿sí? Es muy complicado cómo. Eso es lo primero que yo debo hacer. Perfecto. Entonces nos dice, ¿qué pasa con esa ira que sale de repente? Bueno, esa ira que sale de repente es un proceso reactivo. Es un proceso reactivo a una información que está en nuestra mente y se plasma en el cuerpo a través de una sensación física, ¿sí? Esa reactividad, esa reacción, por ejemplo, en la ira, es un rechazo, es como una energía que se acumula tanto en la parte mental, se plasma en la parte física y la ira es una reacción, ¿sí? A esa sensación física que está asociada a esa información a nivel Es psicológico. como que se satura. Eso es lo que llamamos una emoción. Fíjense que la emoción es esa unidad, o bueno, esa integración entre una información a nivel psicológico y una manifestación física asociada a esa información a nivel psicológico. Eso es una emoción, que es muy diferente a un pensamiento. Un pensamiento no tiene un componente físico, la emoción sí. Eso es lo que hace de la emoción algo tan interesante, porque la emoción tiene un componente físico. Y cuando nosotros reaccionamos con ira es porque estamos sintiendo una sensación física tan incómoda que lo único que conoce la mente es esa explosión para poder rechazar esa sensación física. Y como no sabemos que lo que realmente estamos reaccionando es a la sensación física, pensamos que es hacia la persona que está como un mediador entre la información que se está emergiendo en mi mente y la sensación física. Es la proyección Es la realmente. proyección. Entonces yo estoy por la vida y resulta que entro en contacto con un escenario. Y ese escenario, las formas de ese escenario, los arquetipos de ese escenario, ¿sí? El olor, lo que escucho, eso lo han llamado también engrama, aunque es un poquito diferente, ¿sí? Pero toda esa configuración del escenario activa una información en mi mente que viene de las experiencias del pasado. Y esa información en mi mente va asociada con una sensación. ¿De dónde viene esa sensación? Precisamente de cómo yo viví esa experiencia en el pasado, ¿sí? Si yo viví esa experiencia en el pasado desde algo negativo, desde la negatividad, pues va a ser una sensación incómoda, va a ser una sensación negativa, ¿sí? Y resulta que entonces yo entro en contacto con ese escenario, se activa esa información psicológica que va acompañada de la sensación. Y como yo siento una sensación tan incómoda y lo único que yo veo es ese escenario, porque no me veo a mí, ojo, la mayoría de los seres humanos no se observa a sí mismo, está mirando esa afuera todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros inconscientemente desde la ignorancia? Asociamos. Exacto. Entonces, conectamos. Me siento muy mal porque estoy viviendo esto. Me siento muy mal porque me dijeron eso. Me siento muy mal porque estoy viendo eso. ¿Sí? Y resulta que no es por ahí. Eso es solo un actor, eso es solo un escenario, una actriz, ¿sí? Es una forma. Es algo que simplemente viene a mostrarnos lo que tenemos en la mente. ¿Mm? Ahí, como decía, que uno no entiende. Yo siento
¿cómo podemos encontrar dónde debemos ver? Pues en esas sensaciones físicas. Es que, de hecho, la sensación física es como un Un hilito hilito. que uno va como siguiendo, siguiendo, siguiendo y llega a lo que hay detrás, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Venga, Así. hay que aprender a respirar. Hay Ujú. que aprender a autoobservarse, ¿sí? Observarse. O sea, esto no es una fórmula mágica. Esto es un proceso Y porque llevamos, es una es una práctica, porque es práctica, que una llevamos práctica muy importante. décadas, llevamos existencias enteras, ¿sí? De una existencia en otra, con este patrón de comportamiento, con este patrón de repetición, con esta ignorancia tan brutal. Para salir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que elaborar un montón, ¿sí? Entonces, debo aprender a respirar, debo aprender a conectar con mi inhalación y mi exhalación. La inhalación y la exhalación me acompaña a estar presente, a conectar con el presente, con mi interior. Eso me acompaña a autoobservarme. Cuando yo me autoobservo, me acompaña a desligarme del escenario externo. Al menos en un instante a decir, venga, Ujú. espere, espere, hay algo que está pasando dentro de mí que no tiene que ver con lo que está pasando aquí afuera. Porque si tuviera que ver con lo que está pasando afuera, todos a mi alrededor estarían experimentando lo Lo mismo. mismo, sí. Tengan en cuenta esto. Por eso es que nosotros decimos que, ay no, es que yo tengo una tía que es súper tóxica, mi marido es súper tóxico, la gente tóxica no existe. Si hubiera gente tóxica, todo el mundo alrededor de ese ser humano se moriría, o se enfermaría porque es tóxico. ¿Sí? Es como si usted tiene un material radioactivo que es tóxico en la casa, cualquiera que entre en contacto con ese material, pues se va a intoxicar. Y resulta que usted ve que no, resulta que usted ve que esa persona tiene una mamá que lo ama, o que tiene un amigo o dos, ¿sí? O resulta que usted ve que la señora, la cajera del banco le habla amablemente. O sea, venga, ¿no será que entonces tiene que ver conmigo más bien? No, no. Pero para eso yo debo aprender a desarrollar este proceso de autoobservación. Yo debo aprender a tomarme esa pausa, ¿sí? Esa pausa. Y esa pausa es una práctica. Y aquí viene, amor, aquí viene la meditación, aquí viene la práctica de yoga, aquí viene el proceso de autoobservación, de investigación. Aquí vienen las labores, por ejemplo, escuelas como la Tribu Solar. ¿Qué hacemos en la Tribu Solar? Acompañamos a que el estudiante aprenda a conocerse a sí mismo. Acompañamos a que el estudiante aprenda a desarrollar instrumentos para poder dominar su mente, observar su mente, conocer su mente, aprender de lo que hay en su mente. Y eso lo va a llevar a empezar a dejar de reaccionar y empezar a accionarse, porque la reacción es diferente a la acción. Reacción es volver a accionarme con el mismo patrón reactivo, valga la redundancia, que llevamos desde hace décadas, existencias enteras. ¿Sí? Accionarse es yo dar un paso Desde una conciencia. desde una conciencia. Ujú. Fíjate que dice Jimmy acá, listo, perfecto. Entonces, siempre comienza por la sensación en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, comienza en la mente, más la primera reacción es en el cuerpo. La primera reacción es en el cuerpo, ¿sí? Porque hay una parte de la mente que genera la reacción, no, genera la sensación. Y hay otra parte de la mente que reacciona a esa sensación. Y esa parte de la mente es, digamos, la que va generando todo lo que nosotros llamamos el estallido de ira, ¿cierto? Bueno, cualquier reacción a nivel externo e interno se da hacia la sensación. Entonces, lo primero que es, ¿cómo es, por ejemplo, la cadena de sucesos, por así decirlo? Claro, mis sentidos entran en contacto con un estímulo. Así, digámoslo así. Los sentidos entran en contacto con un estímulo. Hay una parte de la mente que dice, hay un estímulo. Eso es una primera parte de la mente. Hay un estímulo. Ya, eso es una parte de la mente. Hay un estímulo. Reconoce o identifica que hay un estímulo. Identifica que hay un proceso externo interactuando conmigo, con este cuerpo. ¿Sí? Otra parte de la mente filtra ese estímulo a través de la información que hay en la mente.
los recuerdos, las Sí, de creencias. hecho, es como una red neuronal que ya está marcada, Así es un más caminito. cuando empezamos en ese proceso de autoobservación, podemos observar Se cómo va dando. se va dando, Mm. pero observándolo, no reaccionando frente a eso, no sintiendo como el impulso, sino, espere, ¿yo por qué estoy pensando esto? O sea, Exacto. empezar también como un poco a cuestionar, más no desde el escepticismo, ¿cómo se podría decir? Como desde, no, rechazando, Ujú. sino, venga, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? O sea, como también haciendo ese proceso de investigación. Exacto. Entonces, esa parte de la mente filtra ese estímulo. Y cuando filtra, hagan de cuenta que lo asocia. Dice, está este estímulo. ¿Qué hay en mi banco de datos Ujú. que se asocie con este estímulo? Porque recordemos que las experiencias que vivimos todos los seres humanos, sí o sí, vienen de la información que tenemos en la mente. Un ser humano no experimenta nada que ya no tenga en la mente. Fíjense en esto. Ujú. Esto es bien interesante. Un ser humano no experimenta nada que ya no tenga en la mente, porque la información que hay en la mente es la que empieza a vibrar dentro de eso que se llama el campo cuántico para que se materialice la energía, ¿sí? Por eso es que Claudia y yo podemos ir en la calle, por la calle, y de pronto Claudia me dice, ay, mira eso, ¿lo viste? Y yo, no vi nada. Y ahí estaba, míralo. No, nada, no lo veo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una información diferente. Pues en el caso de Claudia y yo, no pasa eso hoy en día, porque pues digamos dentro de nuestro proceso ya, Pero sí, a veces a pasa. veces, pero hay una conexión ya que nos vamos acompañando muchísimo, pero eso Igual, pasa también. igual, ¿te acuerdas cuando íbamos bajando que había una chica sin camisa? Ajá, O sea, tú lo viviste de una forma, yo lo viví de otra forma, Emanuel lo vio de otra exacto, forma, lo vivió de otra forma y Moisés ni lo vio. Entonces es exacto. como que, claro, cada uno lo vive desde su Desde la perspectiva, información que desde la tiene. construcción mental que tiene. Correcto. Y cuando esa parte de la mente filtra esa información, conecta con la información que ya tiene en la mente, ¿sí? Entonces se genera la sensación. ¿Asociada con qué? Con esa información que yo tengo en la Ujú. mente. Y es a esa sensación otra parte de la mente reacciona. Y ahí es donde viene todo el proceso de repetición. En el momento que mi mente reacciona a la sensación con rechazo o con apego, se da una nueva codificación, digámoslo así. Se recodifica el proceso, ¿sí? Yo ya rechacé y ese impulso de energía vuelve y se almacena en la mente para volver a vivirlo en un escenario diferente. Entonces, la clave, el eslabón clave es aprender a mantener un neutro, Neutro. una ecuanimidad en la sensación física, ¿sí? Que eso también nosotros lo estamos acompañando, lo estamos Profundizando. mostrando en el proceso de la escuela. Y porque es que, claro, hay una pregunta y eso es algo que es importante, ¿no? Nosotros, uno dice, ¿no? Y uno escucha mucho, ¿no? Entonces, claro, y si usted está ahí, entonces usted se observa y se pregunta, ¿qué estoy pensando? ¿De dónde viene esto? Pero vení, en medio de la reacción, en medio del calor de la ira y la sensación, vos no vas a hacer eso, ¿sí o no? A veces. Bueno, a veces, pero Cuando ha practicado eso mucho, requiere ajá. mucha Sí, práctica, exacto. ¿sí? Pero en un principio, usted llegar y pausar y decir, ¿de dónde vendrá este pensamiento? No, No, cuando le dicen a uno es que usted reacciona inhale y cuente hasta 10. y Uno es nadie como, cuenta hasta oh, 10, usted ya quiere y usted ya quiere matar al otro. Bueno, no. Pero digamos que, claro, entonces por eso es importante, como decíamos, todo este tipo de prácticas, que es la meditación, que es la respiración, la autoobservación, ¿cierto? Para acompañarnos a tomarnos esa pausa donde podamos entrar en es un que neutro. Es un es instante un donde podamos instante. entrar en un neutro, respire, pare, obsérvese, tome un neutro y ahí sí, con una mente mucho más clara, ya usted puede hacer todo el proceso de investigación, de dónde viene Ujú. esto, ¿sí? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué estaba pensando esto? ¿Por qué sentí esta sensación al ver esa imagen? Porque a la postre es una imagen. O O un al sonido. escuchar un sonido, ¿sí? O sea, ¿usted por qué se ofende cuando le dicen lo que le dicen? Ujú.
¿Sí? Ah, qué linda. ¿Usted por qué se ofende cuando le dicen lo que le dicen? Porque la mayoría de la gente simplemente se ofende y reacciona. ¿Sí? De hecho, nosotros muchas veces en el módulo de ecología del idioma hablamos eso. Por ejemplo, lo que llaman las groserías. ¿Sí? Y yo siempre desafío, entre comillas, a los estudiantes a que me digan una grosería que realmente lo pueda ofender a un ser humano. Y nunca me ha llegado a decir una grosería un ser humano que realmente, racionalmente, me pueda ofender. Y yo les digo a los estudiantes, dígame lo que sea, y yo la desbarato de una vez. ¿Sí? Y me han dicho, no, qué hijo de puta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, venga, investiguemos qué es puta, de dónde viene la palabra puta. Y resulta que puta significa mujer. ¿Sí? Puta es un vocablo griego que, como llamaban a las sacerdotisas del templo de Isis, que acompañaban al hombre a equilibrar su proceso con la madre divina, con la energía sexual. ¿Sí? Entonces, hijos de puta somos todos. Entonces, ahí ya yo le doy una respuesta a la mente y se desbanca todo el proceso. No, que esto, cualquier Pero que es usted que diga. lo que quieren decir no es eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que el otro quiera decir? Que el otro quiera decir lo que quiera. Lo importante es lo que usted va a escuchar. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a llevarlo a otro nivel. Piense lo que quiera, a ver, lo reto. Escriba ahí la grosería más grande en su país. Y si usted se pone a observar palabra por palabra, le va a dar risa. Me ¿Sí? da risa el día que te dieron, es que cara de huevón, ¿te acuerdas? Sí, no, una vez les cuento una historia. Una vez un estudiante estaba todo enojado y me dijo, es que me dijeron que tenía cara de huevón. ¿Tú qué harías? Me dijo, ¿tú qué harías si te dijeran que tienes cara de huevón? Y yo le dije, yo me quedé pensando y yo le dije, mira, yo le preguntaría, ve, ¿y cómo podés tú saber el tamaño de mis testículos a través de mi cara? ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo así? Y el estudiante se empezó a reír un montón y yo le dije, claro, es que mira, ahí está la dinámica de tener una mente con una conciencia, No, y de aprender a dominar a precisamente. dominar la Es que mente. es muy rico cuando uno también empieza a conocer la oscuridad y no solamente a reconocerla, sino a aceptar esa oscuridad de nosotros mismos, porque si yo abrazo mi oscuridad, cualquiera que venga a ponerla, pues bien No hay nada bien llegada. llega. Mire, por ejemplo, aquí Janetcita nos dice gonorrea, ¿sí? Que eso es una palabra que se utiliza mucho aquí en Colombia como para insultar al otro, ¿sí? Y yo, entonces ahí, ¿qué es gonorrea? Gonorrea es una hemorragia en las glándulas sexuales del cuerpo, ¿sí? ¿Han escuchado la palabra rinorrea? ¿Sí? Rinorrea. Ahora usted se ofende si yo le digo, estás mucha rinorrea, Hace ¿sí? mucha gripa. O esto es mucha gripa. No, esto es mucha tuberculosis. Me está hablando de un síntoma, ¿sí? Se me debería ofender porque me está llamando como un síntoma del cuerpo. ¿O cómo funciona eso? Sí, es ¿Sí? importante conocernos, es muy, muy importante, mucho más importante de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. A ver, ¿quién más? ¿Quién da Insúltenme. más? ¿Quién da más? A mí me encanta este ejercicio. O yo Ay, también he Dios. contado la historia cuando una vez mi hijo mayor, estaba pequeñito, y yo no sé qué estábamos hablando, y llega y me dice, mal parido, me dice así. Y yo lo miré y yo le dije, no, hijo, es que sabes qué, es que yo ni siquiera fui parido, ¿sí? Yo nací por cesárea, o sea, yo ni siquiera fui parido, o sea, si me va a decir algo, al menos dígame no parido. Y nos reímos los dos y ya. Hasta ese día me dijo mal parido, ¿sí? Entonces, Ani dice, perra, y yo le digo, gata, yegua, Guau, guau. ¿sí? ¿Qué es perra? ¿A qué se refiere con perra? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto que supuestamente es la perra? No, es que perra llaman a la mujer que está con cualquier hombre. ¿Usted ha visto una perra cuando lo persiguen los perros? ¿Sí? Elige solo a uno. Que elige solo a uno y saca corriendo a los demás. O sea, ¿o a qué se refiere con perra? ¿Mm? Perra. Mire la letra por letra. Desfragmente la palabra. Desfragméntela. Trascienda la forma que
genera un estímulo en la mente suya. Sí, ahí Betty dice, gonorrea, jaja, no me imagino nada. Pues, ¿sí? ¿Sí? Janet está en su salsa, vea. Sí. Janet está en su salsa. Entonces ahí dice, carechimba. A ver, ¿qué es chimba? Investigue la palabra chimba. Origen de la palabra chimba. ¿Sí? ¿Y será que usted tiene cara de eso? Y si usted no tiene cara de eso, que ningún ser humano tiene cara de eso, bueno, habría que ver qué es chimba, pues entonces, ¿por qué se ofende? ¿Sí? O lo que dice Amparito, no, usted no sirve para puta mierda, dice, usted no sirve para nada. A ver, haga la asociación, haga el análisis de la frase. Usted no sirve para nada, ¿sí? O sea, si usted no sirve para nada, quiere decir que usted sí sirve para algo. ¿Mm? Entonces, cuando usted le digan, usted no sirve para nada, usted tiene toda la razón, porque yo sí sirvo para algo. ¿Mm? Pero no tenemos esa capacidad, o sí tenemos esa capacidad, pero no lo hacemos. ¿Sí? No lo hacemos. No lo hacemos porque estamos dormidos. No lo hacemos porque estamos metidos en lo que tenemos en la mente, en nuestras creencias, en nuestro victimismo. ¿Mm? Alguna vez escuché un gran maestro que decía, la persona o el ser humano que se ofende por lo que escucha tiene una mente muy débil, ¿sí? Y tener una mente muy débil no quiere decir que es algo malo, porque hay gente que se ofende cuando le dicen que tiene una mente muy débil, en lugar de tomar conciencia, ¿sí? Entonces, mire esto, por ejemplo, mire esto, a ver, la palabra chimba tiene su origen en quechua, miren esto, proviene de la palabra chimpa, que en quechua se refiere a la otra banda, la otra parte, ¿sí? Utilizada para indicar el lado opuesto de un río o quebrada, ¿sí? Al otro lado. A ver, ¿qué es carechimba? Care quebrada, care río, al otro lado. care orilla opuesta del río. En inglés. Pero fíjense que, claro, es una investigación que yo debo hacer de mi propia mente. ¿Mm? Para poder empezar a trascender aquella información que tenemos en la mente. ¿Mm? Ahora, no solo con lo que escucha, con lo que ve. Hay gente que se ofende por lo que el otro hace con su vida. Miren esto tan interesante. Hay gente que se siente ofendida porque el otro está haciendo algo con su vida. Por ejemplo, hay personas que se sienten ofendidas porque la otra persona sale desnuda a la calle, por ejemplo. Hay gente que se siente ofendida porque la vecina sale con una falda pequeñita o sale en top, ¿sí? Y se sienten ofendidos. ¡Qué falta de respeto! Y uno dice, ¿qué tienes en la mente? ¿Qué tienes en la mente que te enredas y te ofendes y reaccionas por lo que el otro está haciendo con su vida? ¿Mm? Por eso nosotros decíamos en un reel, ninguna creencia es peligrosa. No existen creencias peligrosas. Usted a mí no me puede decir una creencia peligrosa. Escriba ahí una creencia que usted crea que sea peligrosa, ¿sí? No existen creencias peligrosas. Lo que puede ser peligroso es qué hace usted con esa creencia. Cuando usted quiere imponerle la creencia suya al otro, ahí sí se puede volver algo peligroso y violento. Cuando usted quiere violentar al otro a través de su creencia, ahí sí se puede volver peligroso, ¿sí? Tarado, a ver, Merly, ¿qué es el origen de la palabra tarado? Y nos cuentas a ver qué. Origen de la palabra tarado, ¿sí? Tarado viene de tara, ¿sí? Un tarado yo pensaría, una persona que tiene taras en su vida. Por ejemplo, la palabra estúpido. Una persona que es estúpida es una persona que tiene la mente lleno de cosas, ¿sí? Entonces, es más, si a usted alguien le dice, es que usted es un estúpido, obsérvese. ¿Será que sí está muy tupida mi mente? Oiga, gracias por mostrarme, recordarme que tengo que empezar a soltar, ¿sí? Y terminamos dándole las gracias al que nos dice estúpido.
desde una conciencia. ¿Sí? Mm. Mira, viene del vocablo tara, que significa carga, como la de los camiones. Es alguien que tiene una tara. Es alguien que tiene una tara. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona llena de creencias que se reprime es un tarado. ¿Mm? Y se ofende por eso. ¿Mm? Entonces, es muy rico. Este ejercicio, fíjense lo que es la autoobservación. Fíjense lo que es el proceso de investigación de la mente, de aprender a habitar el neutro. ¿Sí? De aprender a habitar el neutro. Tara, ¿qué significa tara? Carga. Ahí está. Entonces, tara, do es pasado. Do en la ley de octavas es el pasado. Una persona que carga con su pasado. Miren esto, una persona que carga con su pasado. Eso es un tarado. O sea, la humanidad está llena de tarados. ¿Sí? De tarados. Ahora, desnude la palabra. Repítala sin ponerle emoción. Y va a ver que es una serie de sonidos, una serie de símbolos. Solamente es eso. Observe la imagen. Va a ver que es una serie de líneas, de formas, de colores, de energía vibrando, de información. Y cuando nosotros empezamos a centrarnos realmente en este ejercicio, ahí es cuando uno dice, nosotros no rechazamos nada. Tampoco quiere decir que fomentamos todo. Lo único que fomentamos aquí en la escuela, Tribu Solar, es el aprendizaje. Y el amor. Y el amor. Y la sabiduría, que es el resultado del aprendizaje. Ser humano que se está aprendiendo cada vez desarrolla más y conecta más con el amor y con la sabiduría. Eso es lo único. De resto, acepte, obsérvese, escúchese, investíguese, conózcase a usted mismo. Conócete a ti mismo, dice en la entrada del oráculo de Delfos, por allá en Grecia. En Grecia, en Roma, por allá. Sí, en Grecia. ¿Sí? Conócete a ti mismo. Un ser humano que se conoce a sí mismo es un ser humano que está en proceso de evolución y de trascendencia. Porque no solo sirve evolucionar, porque un ser humano que evoluciona y no trasciende empieza a involucionar, que es lo que está pasando con esta humanidad. Esta humanidad está llegando a un pico evolutivo, a una cúspide evolutiva, ¿sí? A nivel externo. Pero como no estamos trascendiendo a nivel interno, no hay procesos de trascendencia en la mayoría de los seres humanos. Entonces está empezando a involucionar esta humanidad. Está empezando a involucionar. Es tan interesante que hoy en día vemos seres humanos que se visten como animales y se creen animales. Los famosos transespecie. ¿Sí? Y es interesante que hay colectivos y hay incluso sociedades que reconocen eso. O sea, que dicen, sí, es un animal. Sí, ese es un animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que se identifica como un animal. O sea, miren el nivel de involución, y con esto yo no estoy condenando, ni somos transespeciefóbicos o transfóbicos. Aquí estamos empezando a identificar cómo es que funciona el ejercicio. Porque sí o sí, dentro de toda dinámica de la humanidad o dentro de toda dinámica de la naturaleza, todo aquello que llega a un pico evolutivo y no trasciende, empieza a involucionar. ¿Sí? El ser humano que conquista la experiencia humana y no trasciende la experiencia humana, empieza a involucionar. Empieza a involucionar hacia la experiencia humanoide, animaloide. Y así es como nos adentramos en ese ciclo, en eso que llamaron la rueda del samsara, que llaman los indostanes la rueda del samsara. ¿Sí? Ciclo de transmigración de las almas, que han hablado todas las grandes civilizaciones, culturas, dentro del proceso de evolución y trascendencia, o involución y descendencia. Una mente débil se ofende por todo. Tal cual. Se ofende por todo y por nada.
Porque si una mente se ofende por todo, es porque se ofende por nada, por ley de polaridad. Así de simple. ¡Wow! ¡Qué rico, amor! ¡Qué rico, tribu! Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, algún tema que quieran hablar en el próximo café? Bueno, ahí estamos. Aquí estamos. Nos amamos, tribu. Gracias, amor linda, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué por rico. Instagram, por Facebook y pronto en unos minuticos por YouTube. Por YouTube. Y recuerden, Spotify, si quieren profundizar, más de 400 horas de contenido de todo tipo de temas estamos ahí hablando, ¿sí? Pueden estar más de un año escuchándonos todos los días, ¿sí? Una horita. Qué rico, nos amamos, que tengan un gran día. Gracias.